Bienvenidos, apreciados alumnos, a la materia Psicopatología del Niño y del Adolescente del segundo año de la carrera de Psicología. En esta ocasión vamos a abordar la unidad número 6 en el tema de los trastornos alimentarios. Éxitos a todos y seguimos aprendiendo. Los trastornos de la conducta alimentaria se componen de un espectro de enfermedades que mayormente debutan en la niñez. Estos tienen como eje principal un sentir de insatisfacción con el peso y/o con la imagen corporal, basada en ideas sobrevaloradas o distorsiones de la percepción de lo que debe ser el peso y la silueta ideal. Se identifican por la incapacidad de mantener un peso saludable debido a las conductas patológicas que causan disfunción social significativa. Ellas son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, cuadros severos de los trastornos alimentarios. La anorexia nerviosa. Este trastorno, caracterizado por la presencia de una pérdida deliberada de peso, inducida o mantenida por el mismo enfermo. El trastorno aparece con mayor frecuencia en muchachas, adolescentes y mujeres jóvenes, aunque en raras ocasiones pueden verse afectados varones adolescentes y jóvenes, así como niños prepúberes o mujeres maduras hasta la menopausia. Los tipos de anorexia son la anorexia restrictiva, donde el paciente no tiene periodos de comer compulsivamente o atracones. Tampoco recurre a conductas compensatorias inadecuadas o purgas, como el uso de laxantes o diuréticos, o inducción del vómito durante el episodio corriente. El otro tipo es el compulsivo purgatorio, donde la persona recurre regularmente a atracones, episodios donde el paciente come grandes cantidades de comida seguido por conductas compensatorias inadecuadas o purgas, incluyendo el uso de laxantes o diuréticos o inducción al vómito durante el episodio corriente. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales DSM-4, hay 4 criterios esenciales requeridos para el diagnóstico de la anorexia nerviosa. El primer criterio establece que los pacientes con anorexia rehúsan mantener un peso corporal mínimo normal para su edad y su talla. El peso de estos pacientes se encuentra por debajo del 85% de lo esperado debido a la pérdida significativa de peso o a no alcanzar la ganancia esperada para la etapa de desarrollo en que se encuentran. En segundo lugar, estos pacientes presentan un miedo intenso a subir de peso o a engordar, aun cuando su peso se encuentra por debajo de lo esperado. En un tercer momento, los pacientes presentan disturbios con la percepción del peso y su silueta. Se dejan influenciar demasiado por estos a la hora de evaluarse o se encuentran en negación en cuanto a la seriedad de su bajo peso. Y en el cuarto lugar, en el caso de las mujeres pospuberales, estas deben presentar ausencia de 3 periodos menstruales consecutivos
o amenorrea sin tomar hormonas. Bulimia nerviosa es un síndrome caracterizado por episodios repetitivos de ingesta excesiva de alimentos y por una preocupación exagerada por el control del peso corporal, lo que lleva al enfermo a adoptar medidas extremas para mitigar el aumento de peso producido por la ingesta de comida. Los tipos de bulimia nerviosa son la bulimia purgativa y la bulimia no purgativa. La bulimia purgativa, el paciente exhibe conducta compensatoria de tipo purgante, incluyendo inducción de vómitos o el uso de laxantes, diuréticos o enemas. En la bulimia no purgativa, el paciente recurre a otras conductas compensatorias, incluyendo ejercicios físicos intensos y o ayuno, pero no recurre a provocar el vómito, ni usa laxantes, diuréticos o enemas en exceso. Criterios diagnósticos para la bulimia nerviosa. El DSM-4 establece 5 criterios para el diagnóstico de la bulimia nerviosa. El primero establece la presencia de episodios recurrentes, como los atracones, donde el paciente ingiere una cantidad de comida excesiva para cualquier persona dentro de un periodo de tiempo de 2 horas o menos. El paciente experimenta durante el episodio una sensación de falta de control sobre lo que está comiendo. El segundo criterio establece la presencia de conductas compensatorias inadecuadas como las purgas y recurrentes para evitar subir de peso, incluyendo inducción de vómito, el uso de laxantes, enemas diuréticos u otros medicamentos, periodos de ayuno o la práctica de ejercicio en forma excesiva. Tercer criterio, los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas ocurren por lo menos 2 veces a la semana durante 3 meses. Y cuarto y último criterio alude a la influencia excesiva de la silueta y el peso en la autoestima o imagen propia. Factores predisponentes a la aparición de una psicopatología alimentaria. Los factores personales. Pubertad temprano en el caso de las mujeres. Existen niñas que han pasado por un proceso de una pubertad precoz. Sufrir previamente un problema de obesidad, sobre todo en el caso de los hombres, tiene una influencia muy interesante el haber padecido obesidad en la niñez y por ende haber sufrido burlas por parte de las personas cercanas a él o sus mismos pares o también de los adultos que muchas veces se burlan, son muy agresivos con los niños que tienen un cierto problema de sobrepeso o de obesidad. Depende mucho qué momentos difíciles ha pasado ese niño en sus interacciones interpersonales. Poseer determinados rasgos del carácter, como por ejemplo no aceptarse como persona, los problemas de autoestima, de autovaloración, los problemas de inseguridad o pensamientos muy desadaptados en referencia a su persona. Tener tendencias depresivas o a sufrir trastornos de ansiedad. Poseer tendencia al padecimiento de trastornos de personalidad y conductas impulsivas y compulsivas. Todos estos cuadros ya van generando una predisponencia
a la posible aparición de un trastorno alimentario. Haber elegido una afición o una carrera que conceda gran importancia al peso. A veces la elección de una carrera puede influir negativamente en cuanto a al sistema de alimentación que la persona adopte. El segundo factor predisponente para los trastornos alimentarios son los factores familiares. En el ámbito familiar, personas que padezcan de algún desorden alimentario o con dificultades de peso, de sobrepeso, los familiares obesos inciden enormemente como predisponentes para el desarrollo de esta patología. Tener antecedentes familiares de trastornos depresivos, obsesivos o el alcoholismo. Ambientes familiares donde los familiares presentan trastornos depresivos, ya sea de la madre o del padre, las obsesiones, un ambiente muy tóxico en la cual convive las personas de una familia con un alcohólico. Otra característica es el haber sido abusado sexualmente. En la mayor parte de los trastornos alimentarios que se presentan, el abuso sexual es una característica muy recurrente. Convivir con personas que le den mucha importancia al peso y a la apariencia física. Padres que ven en sus hijos tal vez un deseo reprimido de una apariencia física o de un prejuicio de que el peso es importante en la aceptación social, en la interacción social y que la apariencia física es fundamental. Entonces pasa por un proceso familiar donde el niño es constantemente presionado, criticado, juzgado, medido por su peso y su apariencia física. Los prejuicios y la mala transmisión de valores. Tenemos como último factor los prejuicios sobre el desconocimiento de los elementos que constituyen o inciden para un peso adecuado, un peso, qué elementos son importantes a la hora de considerar el peso, y la mala transmisión de valores. ¿Por qué? Porque se le da mucho valor a la apariencia física y al peso desde el concepto de los mismos padres en la mayoría de los casos. Y por último, tenemos los factores socioculturales como predisponentes a la aparición de trastornos alimentarios. En primer lugar, tenemos los trastornos culturales, representados por la cultura de la delgadez y concesión de importancia al mito de la belleza. Como es sabido, el mito de la belleza está compuesto por medidas que la sociedad impone, las medidas perfectas, tener criterios algunas veces muy exagerados sobre estas medidas, que si no se cuenta con esas medidas establecidas por la sociedad, aparecen los criterios no aceptados en cuanto a lo que es la belleza. Otro aspecto es la discriminación y el rechazo social hacia los obesos. Esta discriminación es muy palpable, muy visible en muchos lugares, en muchos centros de recreación, especialmente centros culturales que a veces estipulan hasta el derecho de admisión o no hacia las personas obesas.
no ofreciendo espacios que puedan ser ocupados por estas personas. Estamos hablando del acceso a ciertos lugares, la mobilia no ajustada para ciertas personas con peso que sale un poco de la normalidad. Dicho de otra forma, no cuenta con un mobiliario que sea adecuado para las personas con obesidad. La discriminación en general. Vivimos en culturas muchas veces donde generalmente estas personas con dificultades con el peso o con un trastorno como la obesidad es discriminada en forma general en todos los sentidos. Otra forma de discriminación es en el ámbito laboral. Existen estructuras organizacionales que no contratan a personas que tengan un sobrepeso o sean obesos. Uno de los factores para la admisión de funcionario para esas estructuras organizacionales es tener el peso adecuado. Normalmente este tipo de personas que tienen esta dificultad no pasan de la entrevista inicial. Discriminación en cuanto al mundo de la moda. El mundo de la moda por mucho tiempo ha tenido esta dificultad con las personas con sobrepeso. Han tenido esta dificultad porque uno puede visualizar eso en el tamaño de la ropa, en la publicidad que se recibe por lo que es ofertado por comercialmente hablando. Entonces, la moda va estableciendo parámetros solamente para gente delgada y no para gente con un poco de sobrepeso y mucho menos para personas con problemas de obesidad. La manipulación que se hace con muchos jóvenes a través de las redes sociales, de los medios de comunicación sobre lo que es una silueta perfecta o sobre lo que realmente socialmente es aceptado, es algo que afecta bastante, principalmente a los preadolescentes y a los adolescentes. La coacción publicitaria es otro aspecto a considerar. Normalmente el marketing establece una publicidad sobre medidas ya prefiguradas que establecen unas medidas así bien definidas sobre lo que debe ser el cuerpo de una persona feliz, de una persona contenta, de una persona que está de bien con todo. El mercado del adelgazamiento. Como sabemos, algunas profesiones como el modelaje es todo un mercado del adelgazamiento donde inclusive se llegó en ciertos aspectos sociales donde las modelos tenían que ya tener medidas muy extremas en cuanto a la delgadez. Hay todo un mercado tanto desde el modelaje como también de las ofertas de medicamentos, de tratamientos que ofrecen un adelgazamiento rápido, fácil, sin medir las consecuencias que el consumo de ciertos medicamentos puede traer para la salud. Difusión del cuerpo delgado de dos modelos como estereotipo. Esto vemos en los diferentes tipos de productos en su publicidad, inclusive productos que nada tienen que ver con las medidas del cuerpo, con la belleza, en las cuales son utilizados el cuerpo de una mujer o de un joven con medidas así consideradas perfectas y que llaman la atención de un adolescente.
difusión de páginas pro anorexia a través de la internet. Esto también es una realidad que por mucho tiempo estuvo presente en la vida de muchos adolescentes. Digo estuvo presente porque hoy en día, gracias a la concienciación de muchas personas, esto ha tenido un repunte muy valioso, preservando la salud de nuestros adolescentes y jóvenes. Conclusión: en pacientes con anorexia, el abuso del alcohol y sustancias pueden estar presentes y puede estar asociado a mayor grado de impulsividad en la conducta. La anorexia tiene un alto riesgo de mortalidad y el tratamiento del trastorno alimentario requiere un abordaje multidisciplinario. La fuente utilizada para la elaboración de este material es Salud Mental Infanto-Juvenil, Prioridad de la Humanidad, de Belfort, Camarena, Saad, Chamorro y Martínez. Muchas gracias, apreciados alumnos, y muchos éxitos.